Él era el colega de mi esposo hasta que me miró de aquella manera. Nunca anticipé que una modesta barbacoa en el patio trasero, música, pudiera despertar emociones dentro de mí que habían estado latentes durante mucho tiempo. En una música, agradable tarde de sábado a principios de junio, la brisa suave era perfecta para mantener el cabello lejos de los ojos, mientras que el sol ofrecía un cálido abrazo en lugar de un calor abrumador. Mi esposo, música, Rick extendió una invitación a un selecto grupo de su oficina. Era una reunión informal que presentaba comida a la parrilla, bebidas refrescantes y una abundancia de conversación, música, centrada en el trabajo. Yo no tenía objeciones. Disfrutaba organizando reuniones. Música. Disfrutaba observando las vibrantes interacciones de Rick con sus colegas. Él se sentía muy orgulloso de la vida que habíamos creado juntos, y le gustaba mostrarla. Nuestro encantador patio trasero presenta, música, un enrejado blanco adornado con jazmín, complementado por los nuevos muebles de patio, música, en los que invertimos el otoño pasado. Y, naturalmente, yo misma. Él apreciaba mi papel como anfitriona. Yo ciertamente lo hacía. Me movía sin esfuerzo de una reunión a otra, reponiendo bebidas y asegurándome de que el maíz en la mazorca estuviera cocido, música, a la perfección. Me reía de los chistes apropiados, proporcionaba toallas de papel cuando había un música derrame, y mantenía una sonrisa hasta que mis mejillas se cansaban. Fue en ese momento cuando me di cuenta de su presencia. Se llamaba David. Música, ya sabía eso. Había escuchado a Rick hablar de él, un individuo conocedor que se unió a nuestro equipo, música, el año pasado con un historial militar. Es reservado pero excepcionalmente perspicaz. Es posible que lo haya encontrado brevemente antes, pero no tengo recuerdo de ello. Música, esa tarde, sin embargo, realmente lo observé por primera vez. Música, se mantenía apartado del resto. Mientras otros se reunían en pequeños grupos, él se posicionaba ligeramente separado junto al jardín, con un soba frío en la mano, observando, música, atentamente en lugar de participar. Poseía un encanto sutil que no era inmediatamente, música, llamativo. Poseía una apariencia ruda que algunos hombres adquieren con la piel bronceada por el sol, música, un salpicado de canas en las sienes, y ojos que permanecían firmes, música, y calmados en su punto de enfoque. Parecía ser un individuo que había experimentado, música, mucho y elegía hablar solo cuando era realmente significativo. Música. Por alguna razón inexplicable, sentí su mirada sobre mí. No era, música, intrusiva, no como miran ocasionalmente los hombres más jóvenes a las mujeres como, música, si evaluaran sus atributos. Esto no era lo mismo. La atmósfera era tranquila, música, constante e intrigante. Era el tipo de mirada que permanece, que se niega a desviarse, música, incluso cuando se la reconoce. El tipo que plantea una pregunta sin pronunciar un sonido. La descarté. Música. Tengo 58 años. Estoy casada y disfruto de una vida cómoda. Tales asuntos no están destinados a perturbarme más. Sin embargo, música, sí ocurrió. Mientras presentaba la bandeja de postres con los mini cheesecakes, música, que había elaborado desde cero, no pude evitar echar un vistazo en su dirección, curiosa por si apreciaba el toque de ralladura de limón. Era completamente absurdo. Al pasar, él dio una ligera sonrisa y comentó, música, lograste todo esto por tu cuenta. Reconocí con un, música, sentido de culpa. Son impecables, comentó, sin siquiera probar uno. Tu atención al, música, detalle es encomiable. Todos los arreglos se han hecho con meticulosa, música, atención al detalle. Me reí incómoda, intentando aligerar el ambiente. Supongo que tengo preferencia, música, porque las cosas estén de cierta manera. Puedo discernirlo. No se trataba tanto de sus palabras, para ser sincera. El tono fue el factor decisivo, música, sereno, como si no estuviera siendo meramente cortés. Realmente observaba. Me quedé sin palabras. Me alejé. Me aseguré a mí misma que no tenía significado. Música, sin embargo, mis pensamientos se demoraron en ello a medida que avanzaba la noche. Respecto a la manera en que me había mirado, no estaba en el rol de esposa. Música, no estaba exactamente organizando una reunión, pero se sentía como si yo fuera alguien, un individuo completo, no invisible, no de fondo.
Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se habían ido, y Rick roncaba suavemente en el sofá, me encontré en la cocina enjuagando copas de vino, mientras mis pensamientos vagaban. Reflexioné sobre cómo los ojos de David permanecían sin prisa, cómo permanecían compuestos y no escaneaban ni se desviaban nerviosamente. Habían pasado años, desde que alguien me había mirado de tal manera. Parecía que estaban ansiosos por saber más, como si, hubieran vislumbrado algo oculto bajo la superficie. No se trataba de atracción. Eso no es del todo exacto. Era reconocimiento. Ese es en verdad el término. Era como si reconociera una parte de mí que yo había pasado por alto desde hacía mucho tiempo. Al lunes siguiente, Rick me informó que David había solicitado una de mis recetas de cheesecake. Mencionó que posees un ojo agudo para el detalle. Rick se rió mientras untaba mantequilla en su tostada y comentó: le dije que tenía suerte, de captar tu atención en absoluto. Mi esposa es bastante selectiva cuando se trata de dar esas cosas. Yo, sonreí, fingiendo creer en esa noción. Había dedicado mi atención a él, excediendo mi intención inicial. El recuerdo de aquella mirada, quieta, firme e inexpresada, permanecía conmigo. El tiempo avanzó. Nunca lo encontré de nuevo. Sin embargo, una transformación, había ocurrido dentro de mí, un fenómeno que me resultaba difícil de articular, incluso para mi propio entendimiento. Comencé a enfocarme más en mi atuendo mientras me preparaba. Nada particularmente dramático, un toque más de atención. La blusa verde suave que usé pasó desapercibida para Rick. Sin embargo, envolvía mi piel en una calidez reconfortante. Daba paseos tranquilos, encontrándome, a mí misma soñando despierta con la posibilidad de encontrarme con David en el camino. Absurdo, en verdad. En aquella tarde de jueves, cuando sonó el teléfono y escuché la voz de Rick decir: oye, Ann, invité a unas pocas personas para bebidas este fin de semana. David podría pasar. Sentí, un aleteo en el estómago que no había experimentado en bastante tiempo. Aleteó con gracia. En ese momento, surgió una chispa inesperada. Sutil, discreta, pero innegablemente vibrante. No era consciente de su significado. No estaba segura de si resultaría en algo significativo. Sin embargo, era consciente de que lo había experimentado, aquella mirada. Me encontraba incierta sobre si realmente deseaba dejarlo ir. Llegó el sábado, trayendo consigo una ola de anticipación que no había experimentado, en años. Era bastante peculiar cómo una mujer de mi edad podía experimentar las sensaciones, de la juventud una vez más, ajustando su cabello frente al espejo, experimentando con aretes, solo para quitárselos a favor de algo más discreto. Me aseguré a mí misma que simplemente me estaba preparando para otra reunión agradable como de costumbre. Sin embargo, bajo la superficie, entendía que estaba anticipando su llegada, la de David. El patio trasero, aparecía sin cambios respecto a la semana anterior, con el jazmín continuando floreciendo, las luces del patio elegantemente colgadas a lo largo de la cerca, y una bandeja bellamente arreglada de aperitivos exhibida en la mesa. Sin embargo, experimenté un sentido distinto de conciencia dentro del espacio. Yo, me encontraba mirando hacia la entrada del auto cuando llegaba un vehículo, deseando que fuera él. Despreciaba, la profundidad de mi preocupación. Amaba a Rick. Habíamos establecido una vida juntos, una estable. Sin embargo, la existencia se había vuelto serena y rutinaria. David hizo su entrada, poco después de las 6, vestido con una camisa gris oscuro con las mangas casualmente arremangadas. Puede que no haya sido el primer invitado, sin embargo, era el único individuo que hizo que mi corazón saltara un latido. Se acercó directamente a Rick, extendió la mano para un apretón, compartió una risa por algo, y luego, dirigió su mirada hacia mí. Una vez más, aquella familiar, calmada y firme mirada apareció. Ni audaz ni, agresiva, simplemente intencionada. Es un placer verte una vez más, comentó. Asentí,
haciendo un esfuerzo por mantener un tono ligero. Estamos contentos de verte aquí, respondió. No me lo perdería, añadió luego en un tono más suave. Música. Esperaba que estuvieras aquí. Aparté la mirada rápidamente, riéndome como si hubiera compartido un comentario humorístico. Mis dedos envolvieron la copa de vino, música, con una calidez reconfortante, mientras una sensación de opresión en el pecho hacía difícil respirar con facilidad. La noche progresó de manera familiar con charla ligera, música suave de fondo, e individuos reuniéndose en sus habituales, grupos de conversación. Sin embargo, sentía su presencia independientemente de mis movimientos, no imponente, simplemente existiendo, música, como si estuviera sintonizado a una frecuencia desapercibida por otros. Mientras organizaba servilletas adicionales, de repente escuché su voz junto a mí. Tu meticulosa atención al detalle es evidente en cómo organizas todo. Cada pequeño elemento tiene su lugar designado. Ofrecí una sonrisa. Mi mirada desviada de él. Parece que lo ves de manera positiva. En efecto, declaró, refleja tu perspectiva sobre el mundo que te rodea. Dudé, incierta de cómo responder. Había pasado una eternidad desde que alguien reconociera mi perspectiva única. Típicamente, el enfoque estaba en mis acciones, en lugar de en mi identidad. Rick gritó desde el otro lado del patio, solicitando asistencia con el altavoz. Me alejé antes de tener la oportunidad de pensar demasiado. A medida que avanzaba la noche y los invitados comenzaban a partir, David permaneció en el borde del patio sosteniendo un vaso de agua. Presenté la bandeja final, de fruta en rodajas y crucé miradas con él. Ambos intercambiamos, sonrisas. Un breve silencio envolvió el espacio y luego él se acercó ligeramente, más. Siempre sonríes como si estuvieras ocultando algo, comentó. Parpadeé. Lo hago. Es hermoso, comentó. Me invita a contemplar cómo podrías aparecer si revelaras tu verdadero ser. Eso golpeó un acorde dentro de mí de manera tan inesperada que casi dejé caer la bandeja de mis manos. David, comencé, incierta de la dirección que tomaría la oración. Justo cuando estaba a punto de concluir, Rick emergió de la puerta, riéndose de alguna broma, su llegada destrozando el momento como una frágil, ramita. David se retiró. Expresó su gratitud por la noche con un ligero asentimiento. ¿Es así? Lo observé mientras caminaba por el sendero de piedra, pasando junto al enrejado adornado con jazmín, desvaneciéndose en la noche como si nunca hubiera existido aquí en absoluto. Esa noche, Rick, se durmió mientras miraba béisbol. Su ronquido un sonido familiar y reconfortante. Y, sin embargo, me encontré despierta durante horas, mirando al techo, contemplando las palabras no dichas que permanecían en el aire. Algo se estaba desarrollando gradualmente, con un suministro constante, pero innegablemente, y me encontraba justo en el corazón de ello. Estaba incierta sobre mis deseos. Sin embargo, era agudamente consciente de que ya no me sentía invisible. Eso me llenó de temor. También me llenó de emoción. Los días posteriores se fusionaron en una mezcla inusual de hábito, y distracción. Permanecí ocupada naturalmente con la ropa, los mandados, y la preparación de comidas. Sin embargo, un nuevo sonido emergió dentro de mi mente. Un zumbido bajo y persistente que eludía mis intentos de silenciarlo. Mientras, doblaba toallas y vaciaba el lavavajillas, un sentimiento no deseado permanecía, sombreando cada movimiento mío, uno que no había invitado ni podía sacudir fácilmente. No deseaba que nada ocurriera. Era como si ya poseyera algo, aunque carecía de las, palabras precisas para articularlo. Una vez que algo se despierta dentro de ti de esa manera, se vuelve imposible simplemente devolver, la superficie a la tranquilidad. En aquel jueves, Rick notó que la oficina estaba organizando una cena de jubilación. Kevin comentó, masticando distraídamente el extremo de un bolígrafo en aquel lugar junto al lago. Buffet, elegante, servicio de bebidas complementario. Sería beneficioso que asistieras. Casi lo rechacé. Típicamente lo hacía.
Sin embargo, me encontré dudando esta vez. ¿Va a estar presente David? Música. Pregunté antes de poder contenerme. Música. Rick levantó la mirada, arqueando una ceja con curiosidad. En efecto, eso parece, música, probable. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Simplemente encogí de hombros, participando en conversación casual. Música. Me aseguré a mí misma que era inofensivo proceder. Incluso me había convencido de que resultaría bien. Recordarme que David era meramente un individuo, no notable, no memorable. Me puse un vestido azul oscuro que había permanecido intacto, música, en mi armario durante años. Abrazaba mi cintura más ceñidamente de lo que recordaba. Música. Sin embargo, la tela acariciaba mis brazos con una suavidad que era deliciosa. Miré mi reflejo en el espejo durante un periodo extendido, música. Quizás más de lo necesario, no debido a la creencia de que, música, aparecía joven una vez más. No lo hacía. Sin embargo, mi deseo era ser reconocida. Eso tiene significado en este momento. El, música. Restaurante exudaba un brillo suave con el lago brillando justo fuera de las ventanas expansivas. La atmósfera estaba viva con el tintineo, música, de vasos y el sonido de risas alegres, y navegué a través de ello como si fuera una observadora en una escena que pertenecía a la existencia de otro. Mantuve, música, una de Meanur cortés y permanecí comprometida, sin embargo mi mirada continuamente vagaba por los alrededores. Observé a David junto a la chimenea, música, involucrado en conversación con uno de los socios senior. Música, parecía distinto en este entorno, más refinado en una chaqueta azul marino, sin embargo reteniendo esa misma, música, calma sin esfuerzo. Captó mi mirada antes de que tuviera la oportunidad de apartar los ojos. Sonrió. No era una sonrisa amplia. Me miró, y en ese momento fugaz, era como si yo fuera la única en su vista. Mientras Rick, música, se apartaba para conversar con el bartender, David se dirigió hacia mí. Tu apariencia, música, es impactante. Comentó que era impactante esta noche. Me reí, música, suavemente para mí misma, incierta de cómo recibir graciosamente el cumplido. Música. Ese es un término bastante poderoso. Realmente lo dije en serio. Mantuve su mirada, música, esta vez a pesar de la sensación de opresión en mi garganta. Muchas gracias. Él bebió agua pensativamente. Has estado ocupando mis pensamientos. David, música, dije suavemente, sin embargo él levantó una mano gentilmente, no para sofocar mi voz, sino para moderar, música, mi ritmo. Declaró que no estaba intentando complicar las cosas. Simplemente deseo, música, expresar eso. Una pequeña mesa redonda estaba situada cerca, anidada en un rincón más tranquilo, música. Él gesticuló hacia ella e inquirió si me gustaría sentarme por un momento. Música. Examiné mis alrededores. Nadie estaba prestando atención. Rick involucrado en una discusión animada, compartiendo risas con sus colegas, y yo acepté. Nos sentamos en un silencio que, música, se sentía cómodo. La experiencia se asemejaba a un diálogo desprovisto de lenguaje hablado. Música, me encontré diciendo, no eres lo que esperaba. Incierta de por qué aquellas palabras necesitaban ser habladas. David se reclinó, música, su mirada contemplativa. ¿Cuáles eran tus expectativas? No estoy segura. Los colegas de Rick se fusionan en un solo grupo indistinto, numerales adornados en atuendo formal. Uno es visible. Has encontrado a todos ellos. Y, música, sin embargo, aquí nos encontramos, comentó, una sonrisa adornando sus labios. Miré, música, mis manos, ordenadamente cruzadas en mi regazo. No he experimentado este nivel de alerta en bastante tiempo. Estaba expuesto, completamente visible para todos. Él se abstuvo de jactarse. Música, abstuvo de aprovecharse. Simplemente asintió como si comprendiera mi significado sin requerir mayor clarificación. Habló suavemente, afirmando, no tengo, música, intención de tomar nada. Soy consciente de los límites. Nuestras miradas se cruzaron. A veces, música, el enfoque no está en cruzar límites. A veces, es esencial reconocer que continúas existiendo más allá de su presencia.
Permanecimos en aquella honestidad serena hasta que, música, Rick regresó, dando a David una palmada amistosa en el hombro y haciendo un comentario ligero sobre cambiar a cerveza. El, música, encantó se desvaneció suavemente, y me levanté, alisando mi vestido con cuidado. Deseé a David una buena noche, deseándote, música, una noche restful, Marian. Fui incapaz de dormir aquella noche. No debido a la culpa, sino porque, música, me encontraba continuamente reproduciendo la conversación en mis pensamientos. Cada pausa, cada palabra. No se trataba de un asunto del reino físico. Música. Carecía de cualquier expresión abierta o dramática de romance. Sin embargo, música, había desbloqueado una parte de mí que creía había sido sellada hace mucho tiempo. El aire, música, que fluía a través se sentía transformado, más fresco, más salvaje, ligeramente peligroso, y profundamente, música, vívido. Anhelo expresar que la conclusión se desarrolló de una manera magnífica, música, expansiva, similar a una escena cinematográfica que elegantemente teje todo junto con un lazo ordenado. Sin embargo, música, la vida no opera de tal manera, particularmente cuando uno se encuentra a los 58, música, en un matrimonio y navegando el delicado equilibrio entre la lealtad y un sentimiento elusivo que permanece sin nombre. Pasaron semanas después de la cena junto al lago. David, música, no hizo la llamada. No envió un mensaje de texto. Su ausencia, música, no era anticipada. Yo tampoco hice ningún intento de contactar, no debido a, música, una falta de deseo, sino más bien por un temor a las implicaciones que podrían surgir si procedía. Él permanecía sutilmente, música, presente en la periferia de mis días, sin imponer sobre mí, simplemente allí, música, similar a una melodía residual que permanece contigo incluso después de que la música se ha desvanecido. A veces, mientras estaba junto a la música, ventana de la cocina lavando platos, mis pensamientos derivaban hacia aquella mesa serena en el rincón del restaurante, donde le escuchaba como nadie más había hecho en años. En una tarde no notable, hizo su aparición. Rick, música, extendió una invitación a varios colegas para una reunión relajada para disfrutar de un juego completo con cerveza, chips, música, y mucho ánimo entusiasta. La llegada de David me tomó por sorpresa. Música. Allí estaba en el pasillo, nuestros ojos encontrándose el instante en que entró por la puerta. No hubo respuesta dramática, no hubo latido acelerado, solo un entendimiento sereno, música, entre nosotros que permanecía tan fuerte como siempre. Él exhibió cortesía, amabilidad y cordialidad con Rick mientras también interactuaba con los demás. Desde la distancia, uno nunca sospecharía que alguna vez había habido, música, una conexión palpable en el espacio que nos separaba. Sin embargo, yo era consciente, y él también en efecto. Posteriormente, música, me encontré en la cocina reponiendo cuencos de snacks, música, cuando él entró solo. Inicialmente, no lo oí. Me concentré en cortar cuñas de limón adicionales, música, ya que Rick las disfrutaba con su cerveza. Sentí su presencia antes de posar los ojos en él. Habló suavemente, todavía organizando, música, todo justo así. Me giré. Prácticas de larga data. Él se apoyó, música, suavemente contra el mostrador, cerca sin embargo manteniendo una distancia respetuosa. Apunté, música, a evitar complicar las cosas para ti. Me mantuve a distancia por esa razón. Reconocí con un asentimiento. Excelente. Muchas gracias. Permanecimos en un silencio, música, que parecía encarnar no distancia sino un profundo sentido de reverencia. Se sentía como si ambos estuviéramos rindiendo, música, homenaje a un entendimiento compartido no expresado. Pienso en ti, música, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Yo también me encuentro pensando en ti, respondí. Mi voz apenas por encima de un susurro, incierta si estaba confesando una verdad o liberándola al aire. Él posó su mirada sobre el mostrador de mármol antes de regresar, música, su atención a mí. Tu vida ha sido satisfactoria, Marianne. Nunca tuve la intención de ser una falla dentro de ella. Lo entiendo, respondí, música, sintiendo mi garganta contraerse. No lo eras. Después de eso, no había más palabras que expresar. Pausamos por un último aliento, otro latido. Luego redirigí mi atención a los limones. Música,
Él partió unos minutos después, despidiéndose como cualquier otro invitado lo haría, y justo así, música, había desaparecido una vez más. Más tarde esa noche, después del juego, Rick y yo nos acomodamos en el sofá. Música. Él colocó un brazo alrededor de mi hombro, como lo había hecho incontables veces en el pasado. Apoyé mi cabeza contra ese punto, observando las pantallas, música, parpadear, sintonizada al suave zumbido de su pecho. Reflexioné sobre la simplicidad, música, de ser reconocida a través de la rutina, sin embargo no a través de la esencia de uno. El amor puede ser, música, profundo sin embargo sutil, constante sin embargo tranquilo. Rick me apreciaba de la manera que los individuos hacen después de música, décadas con un sentido de comodidad, rutina y calidez. Yo también lo amaba. Eso permanecía sin cambios. David me había recordado que un pulso todavía existía bajo la superficie. Que dentro de la esposa permanecía una mujer que continuaba sintiendo, observando y anhelando, no por escape o destrucción, sino por música, despertar. A veces, lo que verdaderamente requerimos no es una narrativa completamente nueva. Esto, música, sirve como un recordatorio gentil de que continuamos navegando la realidad actual en la que nos encontramos. En los días posteriores, no recibí ninguna comunicación de David, ni anticipé ninguna. Sin embargo, música, comencé a hacer cambios, no a través de gestos grandiosos, sino a través de decisiones sutiles. He reanudado la pintura, música, una actividad en la que no me había involucrado desde que mis hijos eran pequeños. Emprendí caminatas solitarias extendidas. Permití que el viento despeinara mi cabello. Una mañana, mientras estaba frente al espejo, una sonrisa adornó mi rostro. No la sonrisa cautelosa y cortés que mantuve durante años, sino una que era completamente mía. Por primera vez en un tiempo considerable, recordé mi verdadero, música, ser antes de que el mundo cayera en silencio. Antes de desvanecerme en la facilidad de las rutinas y la obligación de asegurar la comodidad de todos los demás. David no, música, causó la ruptura de mi matrimonio. Él no tomó nada que no le perteneciera, música. Él no permaneció en absoluto. Sin embargo, me miró como si yo todavía estuviera presente. Música. En este proceso, él me permitió redescubrir mi propia identidad.